Seguimos en la tertulia. Hoy miércoles estamos con Karina Novarese, Teresa Herrera, Fernando Butazzoni, Rodolfo Saldain. Cabildo Abierto le envió una carta al presidente Luis Lacalle Pou en la que solicita la destitución del fiscal de Corte Jorge Díaz por haber iniciado una investigación sobre la fiscal Natalia Charquero, que la semana pasada archivó la causa en la que se indagaba al intendente de Colonia, Carlos Moreira, por aquellos audios que se hicieron virales. El diputado Eduardo Lust, uno de los firmantes de la misiva, dijo ayer acá en Perspectiva que existe una persecución política hacia la fiscal Charquero en esta decisión que tomó el fiscal de Corte luego de su sentencia. Una decisión que el doctor Díaz adoptó cuando en la prensa y en las redes sociales se divulgó la vinculación de Charquero con el Partido Nacional y la participación como asesora en seguridad pública de Lacalle Pou en la campaña electoral de 2014. Entrar en el ámbito personal de un magistrado porque hace 6 años se sacó una foto con un candidato, yo no recuerdo antecedentes. Recuerdo sí cuando era estudiante de Derecho, fue la época de la dictadura, que los ciudadanos estaban clasificados en categoría. Entonces, si usted era A, B, C o D, eran los beneficios que podía tener de la administración pública. Una beca universitaria no le daban porque investigaban el pasado suyo, a quién pertenecía. Eso es lo que está sucediendo ahora. Cuando le consulté qué pasaría si el presidente no acompañara el pedido de destitución del fiscal de Corte, Lust respondió que en ese caso él opinaba que su partido debería abandonar la coalición de gobierno. Pero unas horas más tarde, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que la pertenencia de su colectividad a la coalición multicolor no está en duda por este tema. Por su lado, el presidente Lacalle Pou, preguntado por la prensa, contestó que se pronunciará sobre el pedido si considera que corresponde expedirse y cuando estime conveniente. ¿Quién empieza, Fernando? ¿Vas tú con este hecho político tan fuerte que se ha instalado? Bueno, primero, yo creo que el diputado Lust quiere estar sobre el escenario de cualquier manera, aunque no tenga obra, digamos, ¿no? Entonces, creo que esto es también una movida, no sé si por razones políticas personales o por razones de egolatría, no lo sé, no me corresponde. Pero es evidente que ahí hay una intención personal de tener una actitud que llame a los medios, sobre todo a la tele, pero a los medios de comunicación en general. Ya la había tenido antes con el tema de UPM y ahora la tiene con esto. Y bueno, es un problema, ¿no? Es un problema. A mí me preocupa porque genera un grado de inestabilidad, digamos, en esa especie de coloide que es la coalición, que es difícil de manejar. Yo creo que además me preocupa porque revela, o me parece a mí que muestra, o una enorme incomunicación entre el jefe del partido, General Manini, y su gente, o una actuación totalmente prescindente del jefe, ¿verdad? Por parte, en este caso, nada menos que de uno de los parlamentarios que pertenecen a su partido. Creo que es mucho más grave desde el punto de vista de la sintomatología de un sector político de la coalición que desde el punto de vista institucional. Con respecto a lo que planteaba Luz, bueno, Cabildo Abierto no se ha caracterizado por acertar en los paralelismos y las metáforas, ¿no? En general le erran. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? A ver, ¿tú qué lo decís? No, porque él habló de la dictadura y de la clasificación en ciudadanos, y le agregó una letra, creo, ¿no? Porque eran A, B, C, él le puso D. Pero me parece que no tiene nada que ver, digo, me parece que, porque además él sabe bien que el proceso de destitución del fiscal de Corte tiene un trámite, digamos, institucional, largo, complejo, y que no tiene ninguna posibilidad de tener andamiento, al parecer. Entonces, me parece que podríamos hablar de la conducta del fiscal de Corte con respecto a este tema. A mí realmente me generó cierto estupor saber que la fiscal que había actuado en el caso primero y había archivado, lo había hecho sin
notificar adecuadamente, no que había salido en una foto, como dice el señor diputado Lust, que había pertenecido a un sector político, que tiene vínculos con ese sector político, que había actuado en la asesoría de ese sector político, que ahora está en el gobierno. Me parece que es una conducta, en todo caso, que merece ser revisada. Yo no digo que haya actuado ni bien ni mal, me parece que merece ser revisada, que es lo que dispuso el fiscal, ¿verdad? Rodolfo. Bien, sí, yendo para ir hacia otro lado diferente de lo que planteaba Fernando. Este caso tuvo 2 archivos, ¿verdad? Y tengo entendido que el primero fue por otra fiscal, no fue por este. Cuando ocurre el primer archivo, aparentemente no hubo, de parte de la fiscalía, no entendieron que hubiera habido ninguna irregularidad y, bueno, por las circunstancias mencionadas se reabre, analiza la fiscal y va a un segundo archivo. Yo creo que podría haber una hipótesis de afectación de la independencia técnica de los fiscales si el motivo de la investigación dispuesta por el fiscal general fuera la razón del archivo. Pero acá no es la razón del archivo lo que está en cuestión, sino que lo que está en cuestión es si debió haber o no algún tipo de excusación de parte de la fiscal en virtud de algún vínculo que hubiera tenido con digamos, el partido político al que pertenecía la persona que estaba siendo, cuya conducta estaba siendo examinada, ¿verdad? En este caso Moreira. No está bien que una investigación administrativa se publicite, pero estamos bastante acostumbrados en que las actividades de la Fiscalía tienen mucha presencia mediática por diferentes razones. El caso de pedir... Ese es uno de los puntos que cuestiona Lust, ¿no? Sí, él dice, quizás la investigación administrativa cabía, lo que no corresponde, lo que no es aceptable es la difusión que tuvo, porque de algún modo somete a la fiscal al escarnio público. Sí, una investigación administrativa se supone que primero va a ver si hay o no algún tipo de irregularidad. Y es una potestad del jerarca y no puede ofender a nadie, no causa daño moral de por sí. Si bien a ningún funcionario público le gusta que sea objeto de una investigación administrativa, es una potestad del jerarca, incluso a veces una obligación del jerarca ante un hecho con apariencia irregular. En el caso, la difusión pública obviamente no es buena, pero creo que el conjunto de hilos de razonamiento del diputado Lust orientan hacia un perfil orejano, para llamarle de alguna manera. Es decir, parecería que el diputado Lust tiene una cierta vocación de actuación fuerte, con presencia mediática importante, y bueno, en verdad el costo-beneficio de ese tipo de actuaciones para el diputado Lust en general es ganancia, ¿verdad? Porque logra muchos minutos que de otra manera no lograría, y puede que en algún momento traiga algún dolor de cabeza de otras características, ese tipo de actuaciones, ¿verdad? Es decir, salvando muchas distancias, de alguna manera el diputado Darío Pérez en su momento de Maldonado también tenía un perfil similar y a la actual oposición le trajo más de un dolor de cabeza en su momento. Sí, esa forma de actuar del diputado Lust está clara desde hace tiempo, ¿no? Desde el año pasado, desde sus primeras apariciones públicas. Él en más de una ocasión además esgrime su formación jurídica, ¿no? Él dice que él tiene una forma de ver determinados asuntos que otros colegas capaz que no tienen. Mejor que no le esgrima tanto la formación. Por el hecho de que él es un experto en derecho constitucional y derecho administrativo, ¿no? Sí, a ver, más allá de su expertise, indudablemente yo creo que lo que está buscando acá es repercusión pública personal, ni siquiera para su sector, porque de hecho Manini Ríos creo que ayer mismo salió a decir, a ver, esto de amenazar con irnos de la coalición es una cuestión personal. Supongo que ya lo habrá hablado con él también, porque
si hay algo que se ha manejado relativamente bien, considerando las diferencias abismales que hay entre algunos grupos que forman actualmente la coalición, es la propia supervivencia de la coalición en estos meses, y yo creo que ha sido gracias a la pandemia, absolutamente. Si no, creo que hubiésemos tenido muchas crisis, pequeñas crisis, más complejas de las que hemos visto hasta ahora. Pero dejando una aclaración antes de seguir. La carta al presidente de la República no es de Lust solo, ¿no? No. Él fue acompañado por el senador Domenech y quedó claro que era un planteo de cabildo abierto. La carta sí era de cabildo abierto. En donde Lust fue más allá la amenaza de irse es de Lust. Ahí está, eso sí fue de Lust. El Cabildo Abierto está disconforme con el fiscal y con su accionar, y ahora vamos a hablar de eso. Pero el que salió a decir contigo, yo creo que deberíamos irnos si no se remueve al fiscal, es específicamente Lust. Y en ese caso ya ahí subís un escalón más que en este momento no es necesario. De hecho, lo dijo el propio presidente ayer también, aunque no se quiso referir directamente al tema. Perdón, y hay una vueltita más. Lust comentó los dichos de Manini. Estoy leyendo acá el diario El País. Dice Lust: él, por Manini, interpretó que lo mío era una amenaza, pero yo no lo tomo como una amenaza. El tema es cómo se debe hacer política. Si te dicen, si el presidente no acepta la destitución, ¿usted qué hace? O sea, si te plantean la pregunta que hice yo, que hizo Cotelo, ¿no? Y yo respondo, no hago nada, entonces, claro, se va a preguntar, ¿para qué pedimos la destitución? Igual no le corresponde a él decir que si no hace nada, sino en todo caso a su líder, que es el que firmó el acuerdo de la coalición. Pero bueno. No, pero a donde va Luz, entre comillas, esa que efectivamente ese era un punto que venía después, ¿no? La pregunta era más o menos obvia. Si el presidente no hace caso, no toma el planteo, ¿cómo reaccionan ustedes? Bueno, por lo visto esa respuesta no estaba decidido orgánicamente en Cabildo Abierto. La culpa es del periodista que lo apretó ahí, lo obligó a reaccionar. Hubo una cantidad de situaciones similares, a ver. Y Luz lo que dice es, bueno, yo largué mi opinión, ¿no? Está bien, es su opinión, es una opinión que en este momento no me parece ser tan optimista como ustedes. No es la más productiva del mundo. Pero quiero ir un segundo al fondo del asunto, y porque ahí me parece que hay una confusión generada por la falta justamente de explicaciones. Por un lado está el pedido de investigación que hace el fiscal, que nos enteramos más que nada por las redes. Él casi no ha hablado del tema, por lo menos no lo ha hecho públicamente. Yo creo que eso a esta altura no está bueno. Pero los que sí han hablado son, por ejemplo, los padres de de una de las fiscales investigadas, que actualmente tienen cargos en cargos gubernamentales, digamos, o de confianza. Y el padre decía, está bien que le investiguen, está bárbaro, porque así salen todas las dudas que tengan que ver con este tema, porque parece que la han cuestionado muchísimo, sobre todo desde redes sociales. A ver, esto es una mezcla gigantesca, alguien tiene que explicar esto, hay que investigarla, no hay que investigarla. Me parece que el fiscal de corte tiene que salir a explicar esto. No es usual que todos los días se investigue una fiscal, y yo no digo que esté bien o mal investigar a esta, simplemente necesitamos algunos elementos más. Perdón, son dos, no solamente a ella. Pero sí, acá estás poniendo el foco en otra de las partes del debate, ¿no? Sí, la conducta del fiscal de corte. El que menos se ha explicado. Yo no tengo datos para hablar de esto. La conducta del fiscal de corte, desde Cabildo Abierto, desde algunos sectores de la coalición de gobierno, se ha planteado la pregunta, ¿por qué en este caso se dispone la investigación sobre la fiscal? Cosa que no se ha hecho en varios otros casos de fiscales, que también podía pensarse que por sus antecedentes políticos, por sus antecedentes en determinadas materias, por determinados vínculos, podían no haber actuado con la distancia correspondiente en los casos en los que tuvieron que trabajar, ¿no? Esa pregunta se ha hecho. El fiscal de corte no ha querido hacer declaraciones, aquí le hemos pedido entrevista al respecto, todavía no ha hablado, pero bueno, esa es otra parte de la discusión. Teresa. Claro, pero me parece que hay que separar bien eso, Emiliano. Por un lado es el lío Luz, o el lío coalición, si quieren llamarlo, y por otro lado es el fondo del asunto, que es esta investigación que en algún momento tendremos que enterarnos por qué se está haciendo. Si es solamente porque ella tuvo un relacionamiento político, o si es como se ha dejado de entrever para limpiar su nombre. Realmente no lo sabemos hoy en día. Eso lo tiene que contestar el propio fiscal de corte. Sí, sí.
Acá entre los oyentes tengo cantidad de mensajes en los que aparecen nombres de todo tipo, ¿no? ¿Y por qué no se investigó al fiscal fulano? ¿Por qué no se investigó al fiscal mengano, a la fiscal perengano? La lista es larguísima de esa parte de la polémica. Teresa, ¿qué decías tú hace un rato? Yo quería decir dos cosas. La primera es que me parece que yo no comparto la visión optimista de que esto es una actitud más allá de compartir las características de la personalidad de Lutz, que le encanta, por supuesto, el estrellato, pero digo, más allá de eso, creo que Lutz también hace los deberes, ¿no? Y de alguna manera hace tiempo que quieren ir por el fiscal de corte. Esto no es la única cosa, digo, al fiscal de corte lo han cuestionado por compartir la perspectiva de género, al fiscal de corte lo han cuestionado por el tema derechos humanos, al fiscal derechos humanos de desaparecidos, ¿no? Entonces, al fiscal de corte, Cabildo Abierto lo viene cuestionando todas las veces que puede y en todo lo que puede, ¿no? Y además todos sabemos cuál es la actitud de Cabildo Abierto. Todavía estamos esperando que condenen el golpe de Estado. A mí realmente, si no fuera trágico, me resultaría cómico que Lutz hable de la época de la dictadura, cuando su líder se niega a reconocer que hubo un golpe de Estado prácticamente, y todos lo vimos clarísimo el último 27 de junio. Entonces, me parece que yo por lo menos creo que pensar que esto es solo Lutz, que le agarró el ataque por esta investigación administrativa, que no es la única. La Fiscalía ha investigado a otros fiscales y ha hecho investigaciones administrativas de otros fiscales y de otras fiscales. Hagan memoria, no es la única, y por distintas circunstancias eso ha pasado y no ha sido solo ahora, como también la Corte ha hecho algunas veces investigaciones administrativas de los jueces, o sea, y la jueza. Y en el caso particular de Colonia, a mí realmente no me llama la atención. Yo recuerdo que nosotras, cuando digo nosotras, me refiero al movimiento feminista, comentábamos, cuando vimos las declaraciones ya de la primera fiscal del caso de Moreira, era clarísimo que nunca iba a pasar nada con Moreira. Vean las entrevistas de vuelta y se van a dar cuenta la actitud de la fiscal. Digo, bueno, y todos vimos lo que es Colonia y que la gente hacía manifestación a favor de Moreira. Digo, no, es decir, a mí me parece que ahí la cosa está muy entreverada y no es solo esto. De todos modos, la explicación formal y oficial del propio del propio investigador, es decir, que creo que es el adjunto del fiscal de corte, es que es justamente para despejar la paja del trigo con respecto a la conducta de esta fiscal. Pero insisto, a mí me parece que es clarísimo que Cabildo Abierto va por Díaz y por todo lo que Díaz reza en términos de derechos humanos y de los derechos en general. Bueno, entre los mensajes de los oyentes hay mucho material para complementar lo que ustedes venían señalando. Correcta o no la decisión de investigar a la fiscal Charquero, correcta o no la difusión de esa investigación. Obviamente está el debate sobre si fue una filtración deliberada o si fue algo que se conoció de manera informal. De todos modos, también hay oyentes que dicen, ojo, filtraciones de investigaciones de la Fiscalía ha habido y de todo signo. Y ponen el acento en las filtraciones en torno a Nicolás Endoya, el ex presidente de la URSEC, que está en la picota, que está en el banquillo de los acusados últimamente, ¿no? Ahí como que los beneficiados de la filtración serían otros.